Dentro de los años vividos por los seres humanos, hay un porcentaje de años que se viven bajo cualquier tipo de discapacidad. Es una especie de indicativo de calidad de vida, pero a la inversa. El objetivo de toda sociedad avanzada y civilizada debiera ser la reducción de esos años. Pues bien, de todos esos años, el 8% de ellos a nivel mundial son provocados por la depresión y la ansiedad. Por otra parte, también se sabe que dentro de un mismo contexto específico, las personas con ingresos más bajos tienen entre 1,5 y 3 veces más riesgo de sufrir trastornos depresivos o de ansiedad. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla la relación entre factor económico y trastornos mentales. ¿Listos? Aquí vamos. Los estudios hechos hasta la fecha muestran que existe una relación entre pobreza y trastorno mental. Diversos estudios muestran que personas sanas mentalmente sometidas a un estrés económico acaban desarrollando un cuadro depresivo o ansioso, que en ocasiones extremas tiene consecuencias fatales. Ya en su libro Algo va mal, el prolífico escritor británico Tony Judt nos mostraba clara y profusamente que la desigualdad crea no solo problemas sociales, incluida la delincuencia, sino también problemas de salud, tanto fisiológicos como psicológicos y psiquiátricos, acabando en algunos casos con el suicidio. Además de los datos epidemiológicos que muestran que en los periodos de crisis empeoran la salud mental de los ciudadanos. La pobreza está asociada con ingresos y gastos volátiles. La incertidumbre para la supervivencia de uno mismo y de la familia que resultan de esta situación menoscaban psicológicamente al individuo, aumentando el riesgo de sufrir trastornos mentales. Al vivir en viviendas inadecuadas, en vecindarios de bajos ingresos, la persona también está más expuesta a tensiones ambientales como la contaminación, las temperaturas extremas, los ruidos, la violencia y entornos difíciles para dormir, lo que también contribuye a aumentar el riesgo a sufrir enfermedades mentales. La pobreza en la vida temprana, en la niñez y en el útero aumentan la probabilidad de una mala nutrición y otros factores estresantes, lo que resulta en un neurodesarrollo cognitivo deficiente y aumenta el riesgo de enfermedades mentales en la adultez. La pobreza también se asocia con una peor salud física, mayor exposición al trauma, la violencia, el crimen y un estatus social más bajo, cada uno de los cuales son factores que aumentan de manera significativa el riesgo de sufrir trastornos mentales a lo largo de la vida. En estos casos, tan solo con proporcionar sencillas ayudas económicas, servicios médicos, una mínima estabilidad laboral, seguridad y apoyo financiero a las mujeres embarazadas y los cuidadores de niños pequeños u otras formas de suavizar las crisis, reduciría los trastornos mentales de la población. Pero, una vez que se entra en el agujero de la enfermedad mental, todo es más difícil. La enfermedad mental empeora los resultados económicos de las personas. Los estudios muestran que las intervenciones para tratar enfermedades mentales aumentan los días trabajados, el rendimiento, la creatividad y la producción. En contraposición, la depresión y la ansiedad afectan directamente la forma de pensar de las personas, minando su atención, concentración y memoria, y distorsionando su percepción de la realidad. Este estado afecta la toma de decisiones a la hora de trabajar, invertir o consumir. Las enfermedades mentales también pueden obstaculizar la educación y la adquisición de habilidades y conocimientos de niños y adolescentes, además de exacerbar las desigualdades de género, debido a que su prevalencia es mayor en mujeres. Las enfermedades mentales de los padres pueden influir en el desarrollo cognitivo y los logros educativos de los niños, haciendo que la enfermedad mental y la pobreza se perpetúen de generación en generación. La acción política sobre la salud mental es vital, pero estos solo serán parches si no se actúa sobre la raíz del problema. La desigualdad económica y la pobreza o van de la mano o no se conseguirá una mejora verdadera. Los estudios demuestran que simplemente con la inyección de capital necesario para la supervivencia a nivel individual, comprar comida, educación, salud provoca un incremento significativo y estable en el bienestar psicológico de las personas, aumento de felicidad y satisfacción vital y descenso de estrés, preocupaciones, ansiedad y depresión. Recuerda que, si la información te ha sido de utilidad, puedes apoyarnos con una aportación en el botón de supergracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.